qué es lo que me quisieran preguntar. ¿Hay medicación de algún tipo? Ahí está. Abajo, ahí está bien. Según la mamá, de todos los que viven en la casa, nadie tomaba medicación. ¿Alguna posibilidad de ingesta de alguna sustancia? Bueno, lo mismo, en la familia. No, todo lo que nos relata la madre, no. Ni medicación, ni familiares. Igual los antecedentes estarían para... En la familia alguien que consuma medicación, según la mamá no. Y decía que no había ninguna medicación en la casa. Antecedentes familiares, ¿qué es lo que quieren saber de antecedentes familiares? Hay uno que dice de patología psiquiátrica. Si hay antecedentes de familiares de patología. ¿Cómo? De patología psiquiátrica no, lo que sí el padre del nene, que está separado de la madre, no convive con ellos, tiene denuncias por violencia de género y abuso de sustancias, alcohol y droga. No sé si me faltó leer algo más. ¿Convulsiones? ¿Preguntan? ¿Del nene no? No, en la familia, ahí contestó Nata. ¿Convulsiones en la familia? Convulsiones en la familia tampoco, todo según lo que nos relataba la mamá. Acá me preguntan si le había sucedido anteriormente. No, es la primera vez que tiene un episodio así. ¿Cómo le va en la escuela? Según lo que dice la mamá, el nene va a 2º grado, nunca repitió, pero dice que es un nene distraído. Acá me pregunta Valen, no sé si me estoy comiendo alguna pregunta, pero bueno, acá me dice Valen si estuvo en el padre en el último tiempo. Como estábamos en cuarentena, dice la mamá que no salieron para nada. La edad del hermano, 11. ¿Qué más? Actívense los micrófonos. Fiebre no tuvo, no. Espera, a ver. ¿Fue un único episodio? Sí, fue un único episodio. No lo volví a repetir. Ay, chicos, yo digo que se activen los micrófonos porque es más fácil preguntar, ¿tuvo fiebre? ¿Cómo fue el episodio? Porque si no se pierde y me parece que está bueno, no le van a poner la cámara, pero aunque sea está bueno un ida y vuelta que se activen los micrófonos, son un montón de preguntas, me parece más productible. Acá igual Vale me pone si tuvo algún síntoma asociado, como náuseas, vómitos o dolor abdominal. No tuvo nada de eso en la última semana. Dice que si cuando llegó seguía alterado o la mamá lo notaba mejor, eso también es más del examen físico, pero lo vamos a ver más adelante. Hola, Agus. Hola. ¿Cómo estás? Chechu habla. Hola, Chechu. ¿Todo bien? Te hago una consulta. ¿Querés caracterizarnos un poco más los días previos? Porque decía, no quería comer, pero también estaba más desanimado, no quería hablar con la familia o con la hermana. ¿Qué más tenía en esos días y cuánto tiempo fue? Todo eso y que le costaba dormir, decía la mamá. Eso hace una semana. O sea, una semana antes, nada, el nene de siempre. Claro, hace una semana antes estaba con, digamos, la mamá la notaba más irritable, que no podía dormir bien y que no quería comer mucho. Bien, ¿y la madre lo relacionó con algo en ese momento? No. ¿No le llamaba la atención que el nene estuviera así o lo dejó pasar? Le llamaba la atención, por eso consulta, pero no entendía por qué estaba así. ¿Consultó antes o consultó directamente con el episodio agudo? Consultó con el episodio agudo. No. Bien. La hermana era chiquita, ¿no? 11 años. Por ahí. El hermano, 11 años. 11 años. Por ahí en lo que es la anamnesis, está bueno lo que pregunta Chechu, y por ahí como para salir un poco de todo lo que venían preguntando, por ahí está bueno desglosar primero el motivo de consulta, luego los antecedentes de la enfermedad actual y luego los antecedentes personales. Medio que estamos arrebatando primero los antecedentes personales sin profundizar en la enfermedad actual. ¿Alguien se anima a preguntar algo más o a acotar algo más de lo que dijo Chechu? A ver, chusmeo acá lo que dicen en el grupo. Hola, Agus.
Sí, hola. Me gustaría preguntar si hay fármacos presentes en la vivienda o cómo calefaccionan el hogar para ver si hay posibilidades de intoxicación. Bien. Fármacos, según la mamá, no consumía nadie. En la casa, como había dicho, vivía la mamá, la pareja y el hermano, y ninguno consumía ningún fármaco hasta lo que nos decía la mamá. ¿Y cómo calefaccionan la casa? No, con estufa tiro balanceado. Acá me preguntan si algún resfrío o algún catarro en los últimos meses, y no, yo les digo que no. Vacunas, supuestamente las tenía completas, supuestamente no, después nos mostró la libreta, las tenía completas. Antecedentes de faringitis no, y pérdida de peso, según la mamá no, pero que estaba comiendo menos, que fue eso en la última semana. Una consulta, Agus. Vos habías mencionado que días previos, que el padre había tenido denuncias por maltrato de género y cosas así. Capaz Sí. Algún evento con el hijo, alguna pelea, algún desencadenante. Bien, según lo que nos contaba la madre, fue toda hacia la madre, pero hace ya unos años, no es algo reciente. Dale. Las denuncias por violencia de género eran hacia la madre, con el nene nada, según la mamá. Hola Dale. Agus, yo te quiero hacer una Hola. pregunta. Sí, Cuando fue lo del episodio, ¿la Sí. madre hizo algo para intentar calmarlo? Ella notaba por ahí que el nene podía mirarla. ¿Le dijo si el nene escuchaba voces o veía algo raro? O sea, ¿qué más hacía además de decir que, no me acuerdo bien cómo fue, que venía el diablo o algo así? No me acuerdo cómo es el episodio que dijiste, pero quieren, ahora repito el episodio. No, lo que hizo la mamá para calmarlo fue, digamos, contenerlo verbalmente, y nada más, no le dio nada, digamos, para calmarlo. ¿pero el nene se golpeaba a sí mismo, golpeaba algo? ¿Cómo? Y el nene por ahí cuando decía esto es como que se autoagredía, se golpeaba él la cabeza, ponele, o golpeaba la pared, o solo hablaba y decía esto. Cuando la familia lo quiso contener, ahí fue cuando empezó a agredir a la familia y sí, a ponerse agresivo, digamos. Y el tema que vos me decías, si veía o escuchaba algo, escuchar según lo que relata la mamá no, pero ver decía que veía arañas que se le subían por los brazos. Y además por eso, de decir que veía, él como que intentaba sacárselas, o decía solamente eso y estaba como paralizado, como para entender bien cómo fue ese episodio. Bien. El nene estaba totalmente convencido de que lo que él decía era verdad y que él era el diablo y que iba a matar a todos. Eso es lo que decía y que estaba totalmente convencido. Y consecuentemente a eso, digamos, se puso agresivo y cuando lo quieren calmar también. Ah, no entiendo la pregunta de Tommy. La cara parecía como intercedido. ¿A qué te referís, Tommy? Bien. Y ahí Mari me puso alucinaciones y es un poquito lo que estuvimos hablando de que veía bichos. Veía arañas que se le subían por los brazos. Y cuando él hablaba, perdón, ¿era su voz? ¿La mamá decía que era la voz de siempre o como que la voz era distinta por él, por ejemplo? No dijo nada respecto a la voz, eso no. Sí que levantó el tono de voz porque gritaba y estaba muy inmovilizado, pero no, en respecto al tono de voz, no, digamos, a su voz no dijo nada. ¿Algo más que quieran saber? ¿Quieren que sigamos? Hola, Agus. Una última consulta porque por ahí me perdí.
Cuando la mamá decía que en el último tiempo no dormía bien, ¿había cambiado el ritmo de sueño? O sea, ¿dormía ponerle durante el día y durante la noche estaba despierta? ¿O el nene le decía que le costaba conciliar el sueño? Decía que le costaba dormirse, sí, conciliar el sueño. Pero durante el día no refirió en ningún momento que dormía más. Acá Luis Sí. pregunta buena que es si la reconoció la mamá, no sé si en el episodio, supongo que sí, durante el episodio. Si la reconocía la madre, si sabía dónde estaba. En realidad en ese momento le preguntamos a la mamá y ella no se acordaba si la reconocía. Entonces, si escuchaba voces, tampoco lo refirió. Ese episodio habrá durado 1 hora más o menos, y ahí fue cuando lo llevaron a la guardia. Y si durante el episodio estaba orientado, la mamá no nos supo decir tampoco. Estaba como muy angustiada. ¿Se tranquilizó solo? Ahí fue cuando lo llevaron a la guardia y metieron todo en la guardia. Decía que se le subían los bichos, sí, en los brazos. Si sentía o los veía. No, solo que los veía, según lo que decía el nene. Perdón, por ahí ya lo preguntaron, pero ¿antecedente de traumatismo en los días previos o algo de eso? No tuvo ningún antecedente de traumatismo. ¿Y registros febriles de eso tampoco? Tampoco. Pregunta Mari, pero creo que ya lo habías dicho. ¿Estaba medicado o algo por un déficit de atención? No estaba medicado. Nadie en la familia, por lo que nos dijo la mamá, estaba tomando medicación. Bueno, si quieren podemos seguir. Agus, ¿me escuchás? Soy Emi. Hola, Emi. ¿Cómo va? Te hago una consulta, no sé si en algún momento lo dijiste. Por ejemplo, ¿cómo era la actitud del nene frente a otros nenes? ¿Tenía amiguitos? En el colegio, si bien vos contabas esto de que por ahí había pasado de año y todo, le costaba un poco, pero un poco de eso les contó la mamá. Sí, nos contó que con respecto a lo de digamos, de que había pasado año, pero que le costaba aprender, que la mamá siempre tenía que estar encima para ayudarlo. Y con respecto a los amiguitos, lo que decía era que le costaba hacer amistades. Más bien era como retraído, una cosa así. No decía la palabra retraído, sino que no tenía muchos amigos y le costaba interactuar con los demás. Listo. Gracias. Comer menos, abandono personal de higienes, según lo que dice la madre, no. Buena pregunta. Agus, ¿y dibujaba acorde a la edad? ¿O hacía dibujos medios raros? ¿Te ha comentado algo la mamá? ¿Cómo, Ale? Perdón, no te entendí. Si dibujaba cosas medias raras, o la madre le llamó la atención de que, no sé, que por más que estaba en la casa, que hacía dibujos medios raros o algo medio raro, o nada le llamaba la atención. No nos refirió nada con respecto a los dibujos del nene y eso, no. ¿A qué se refieren con conductas impulsivas? Y no lo refiere tampoco la mamá a eso. Y refiere que le costaba hacer amigos, pero hasta ahí, no nos dijo mucho más. Bueno, creo que preguntaron bastante. ¿Quieren que continuemos un poquito? Igual ya varias cosas ya se dijeron. Pero no sé si Agus, es para ir medio examen físico, pero ¿la mamá notaba alguna expresión rara en la cara, días previos, o algo raro en la cara, o algo distinto? Más allá del episodio agudo que después hizo. No notó nada distinto, más allá de eso de que estaba irritable, que no podía dormir bien y que le costaba comer, pero eso fue lo único que le pareció raro los últimos días.
Y lo de reírse sin causa y eso no, tampoco no lo refiere la madre. Bueno, si les parece, vamos siguiendo. No sé si esto avanza. No. Pará, toca acá. Perdón, soy malísima con la tecnología. Ahí está. Ahora, con respecto al episodio, porque habíamos dicho que el motivo de consulta era un nene con un episodio de agitación psicomotriz. ¿Les parece que solo afectó la psicomotricidad o tuvo algunas otras alteraciones el paciente? Además de la psicomotricidad. ¿Qué les parece? Si no, por ahí alguien, si se anima a ordenar un poco cómo fue todo el motivo de consulta, lo que le fue sucediendo al paciente y, digamos, si puede hacer alguna aproximación diagnóstica, aunque sea con el motivo de consulta, como para ordenarnos, porque hubo un montón de preguntas que algunas sirvieron, otras no tanto, para ver en dónde estamos parados y poder organizarnos. Claro, como para desglosar un poco más el episodio y entenderlo un poquito más. O cuáles son los datos positivos que tenemos y a qué nos orienta. Bueno. El que quiera se puede... Pareciera que tiene alucinaciones que movilizan la conducta y el acto como si fuera un episodio psicótico agudo. Bueno, muy bien. Como dice Tommy, no solamente tuvo las alteraciones de la conducta con la agitación psicomotriz, que lo podemos definir como el estado de hiperactividad física y mental descontrolada e improductiva asociada a tensión interna, que bueno, es un estado de completa desorganización, tanto del pensamiento como de la conducta, y algo que me parece importante para aclarar es que la agitación psicomotriz, digamos, no es un diagnóstico en sí mismo, sino que forma parte de una sintomatología de un diagnóstico de base, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, podemos hablar de que tuvo alteraciones de la percepción con las alucinaciones, que sabemos que las alucinaciones son las percepciones sin objeto o sin el correspondiente estímulo externo. En realidad tenemos un montón de tipos de alucinaciones sensoriales, sinestésicas, cinéticas. Más que nada me importan en este Ateneo como ahondar más en las sensoriales y tener en cuenta dentro de las sensoriales las visuales y las auditivas, que quizás las alucinaciones auditivas nos van a enfocar más en lo que es una patología de origen psiquiátrico y, digamos, generalmente tienen una presentación más insidiosa. Quizás primero empiezan con algunos silbidos, murmullos, y después empiezan con primero una voz, después otra voz, después quizás esas voces son más amistosas, después movilizan quizás la conducta del paciente. Bueno, y eso nos hace, digamos, diferenciar las de las auditivas, que generalmente tienen un origen más bien orgánico, y uno ahí debe pensar en un paciente intoxicado o epiléptico, digamos, una causa más bien orgánica y no tanto de origen psiquiátrico. Y después, por otro lado, otra de las alteraciones que tuvo el paciente fue del pensamiento, con las ideas delirantes, que sabemos que es la creencia falsa, persistente e irreductible a la argumentación lógica. Entonces, ya un poco desglosando todo el episodio que tuvo el paciente, podemos ir acercándonos de a poquito y ir pensando, bueno, no solo fue un episodio que movilizó la conducta con esta agitación, sino que también tuvo otras alteraciones que forman parte de un cuadro, ¿no? Bueno, si quieren podemos seguir un poco y podemos volver al paciente para recordar un poquito. Dijimos que fue un episodio abrupto de angustia, donde el nene decía que era el diablo y que todos iban a morir. Con una conducta hetero y autoagresiva, cuando los familiares lo querían contener, con inquietud motriz, caminando desorientado, inestabilidad de la marcha, con conducta bizarra, esto cuando vinieron a ayudar los vecinos, se desnudaba ante ellos, y con las alucinaciones visuales.
En cuanto a los antecedentes de la enfermedad actual, que fue un poco todo lo que me fueron preguntando, el paciente, bueno, la madre refería que hace una semana el paciente estaba irritable, con trastornos del sueño y disminución del apetito, que niega consumo tanto accidental como intencional de fármaco o algún tóxico. Hablamos también del TEC, niega también caídas y golpes, y también si estuvo internado previamente y si tenía alguna enfermedad subyacente. Todo eso más o menos lo fuimos hablando, me lo fueron preguntando. Bueno, las vacunas que las refería completas. Después, en cuanto a los antecedentes personales, ahora me gustaría preguntarles qué les gustaría saber de los antecedentes personales o qué les interesa y por qué, digamos. Ahora, pueden activar, bueno, los chicos están acá. Hola, ¿se escucha? Hola. Ah, no sé quién está hablando. Habla. Hola, soy Sofi. No, de antecedentes personales me gustaría saber, si bien ya lo nombraste un poquito, pero el tema de cómo se comportaba en el colegio, así como yendo desde lo más actual a lo más al pasado, cómo se comportaba en el colegio, que si era un nene que era sociable, si tenía problemas en la interacción social, no solo en el colegio, sino también con los familiares, no sé si tenía hermanitos o primos. Y también yendo un poco más para atrás, si era un nene, si había estado controlado por un pediatra y era un nene que cumplía con las pautas madurativas de acordes a la edad, de acuerdo a su edad actual, y si nada, si la mamá había notado previamente algo de eso en controles anteriores. Buenísimo, Sofi. ¿Y por qué te interesaría saber eso? Digamos, ¿a qué te orienta? Principalmente para saber si es un nene que, yo como vos dijiste, tenía alteraciones o tenía problemas de conducta o de que no prestaba atención en el colegio, pensar si era algún nene que desde chiquito por ahí tenía algún trastorno del espectro autista, que no fue diagnosticado en su momento, y nada, principalmente eso. Bien, perfecto. Bueno, buenísimo. Entonces, lo pedí, lo tenés, ahí te cuento. Con respecto, más que nada, a los antecedentes perinatales, por un lado, te voy, digamos, respondiendo de a poco, acá tengo este orden, pero, bueno, con respecto a los antecedentes perinatales, el nene había nacido pretérmino, la mamá igualmente no recordaba ni las semanas ni el peso. Y como enfermedades previas, lo que decía es que tenía un reflujo piloureteral grado 3 y que había abandonado el tratamiento hace 3 años. Después, respecto a la alimentación, decía que comía las 4 comidas, pero era bastante selectivo en la elección de las comidas, tenía preferencias por ciertos alimentos, y en cuanto a la maduración y desarrollo, la madre los refería acordes a la edad, y bueno, un poco lo de la escolaridad y la conducta. Lo que estuvimos hablando es que, bueno, en cuanto al colegio no refería atraso, pero sí problemas en el aprendizaje, y decía que era un nene con escaso lazo social y bastante hiperactivo. Que es un poco lo que me estuviste diciendo, Sofi, que serían, digamos, todos factores de riesgo para pensar quizás en alguna patología de origen psiquiátrico o algún trastorno del neurodesarrollo. Así que con eso, genial. Continúo. Sí, yo quiero hacer una aclaración, que estuvo genial lo que preguntó Sofi, pero algo que veo que no salió, nos centramos más que todo, ¿viste?, en la escolaridad y en lo que pasa ahora, que está perfecto todo eso, pero hay un montón de preguntas que podrían estar relacionadas al neurodesarrollo, al desarrollo emocional, psicoemocional de este niño, que tal vez en otro paciente los hubiésemos hecho, en otro tenido lo hubiésemos hecho y acá no, como es la alimentación. Por ejemplo, que la alimentación no sea una alimentación ordenada, obviamente hay que profundizar, pero puede ser algo relacionado al neurodesarrollo, que el niño sea un pretérmino, también puede estar relacionado, y algo que tampoco preguntaron, que lo digo ahora porque ya vamos avanzando, es sobre el crecimiento del niño, cómo está creciendo, ¿sí? Tal vez
por un trastorno en su regulación no se puede alimentar bien y no está creciendo bien, o por alguno de los diagnósticos diferenciales de los cuales pueden surgir, tampoco esté creciendo bien. Son preguntas que tal vez con otra patología más aguda, esta es aguda también, pero otra patología a las cuales estamos más acostumbrados hubiesen surgido de toque y acá no, para tener en cuenta. Bien, muy bien. Bueno, ahora sí, entonces continuamos. Me voy a sacar esto un cachito. Bueno, con respecto a la estructura familiar, los abuelos de parte del padre ambos estaban fallecidos. El único antecedente que tenemos es que la abuela falleció de cáncer, no sabemos ni a qué edad ni qué tipo de cáncer. Después los abuelos de parte de la mamá, lo que dice la mamá es que su madre tiene diabetes y su padre encefalopatía hepática. Después, en cuanto al padre del paciente, lo que les contaba, con estos antecedentes de abuso de sustancias y las denuncias por violencia de género. Después los antecedentes por parte de la mamá decía que había tenido múltiples infartos isquémicos y trastornos de la coagulación que no estaba medicada para eso. Y después, bueno, el nene la mamá refería a retraso madurativo. Y bueno, en esa misma casa vivían nuestro paciente con el hermano, la mamá y la pareja de la mamá. Continúo. Ahora un poquito... Perdón, Agus, que ahí hay otras cosas que tal vez, para que no pasen por alto, que en la filmina anterior hay cosas que son importantes también para no pasar por alto, que son el antecedente de un hermanito con discapacidad intelectual, también nos puede hablar de algo genético, algo familiar, que lo preguntaron, pero por ahí no había quedado tan claro. Y el antecedente del abuso de sustancias, el antecedente de violencia intrafamiliar, también se relacionan directamente y son un factor de riesgo para las patologías psiquiátricas, que es hasta ahora de lo que venimos hablando. Bueno, muy bien. Ahora sí, un poquito antes de seguir con el paciente, por ahí está bueno, antes de avanzar, saber bien qué es lo que vamos a buscar en la anamnesis de un paciente que llega con este motivo de consulta. Bueno, los datos del paciente, como siempre, desglosar bien el motivo de consulta principal, teniendo en cuenta todos los síntomas, la historia de la enfermedad actual, si tuvo algún desencadenante, que eso muy bien lo preguntaron, si es la primera vez, si estuvo alguna vez internado, si se trata de alguna patología aguda o si es una patología crónica que ya tiene tratamiento. Después hablar un poco de los antecedentes psiquiátricos, tener en cuenta sobre la sintomatología psiquiátrica, preguntar bien sobre el pensamiento, la sensopercepción, tener en cuenta también el comportamiento del paciente. Los antecedentes médicos, si tiene alguna comorbilidad, eso como siempre, el desarrollo cognitivo, preguntar sobre medicamentos, alcohol y tóxicos en la casa, que eso también lo fuimos charlando y me lo preguntaron, en cuanto a la indemnidad neurológica y circunstancias sociales. Ver, digamos, también lo que estuvimos hablando sobre la escuela, sobre si hay posibilidades de maltrato en la casa, sobre todas las redes sociales del paciente. Bueno, creo que eso sería todo. Y los antecedentes psiquiátricos familiares. Acá hay algunas cosas que están diciendo en el chat. Sí. Que habían preguntado, creo que de los antecedentes personales, si antes del episodio, cómo era el sueño del niño, que vos habías puesto que el nene, la mamá decía que tenía trastorno del sueño. Claro, habíamos dicho que hacía una semana supuestamente al nene le costaba dormir. Bueno, problemas en el habla. Preguntan, Sofi, ¿problemas en el habla? Según la mamá no tenía problemas en el habla. No. Bueno, sigo. Ahora, a partir de que ya, digamos, desglosamos todo el episodio del paciente, ¿qué harían? Le llega un paciente así a guardia central, ¿y qué harían? ¿Qué harían y qué pensarían, no? Con todo lo que estuvimos hablando. ¿Cómo lo interpretarían? No, todavía la interpretación no. Pero bueno, pero las conductas que tienen que tomar sí depende de qué están sospechando, digamos. Está bien. Porque me faltó el examen físico.
o qué harían en lo inmediato, si viene con ese episodio que les estaba relatando Agus. Perdón, ¿puedo hablar? Sí, te escuchamos. Yo me sitúo en guardia central con ese paciente. Primero me parece que requiere internación y después pensando en que no solo las alteraciones que tuvo de la conducta no solamente fue psicomotriz, sino que hubo alteraciones de la percepción y demás, sí haría una interconsulta con salud mental, haría una interconsulta también, aunque no tiene antecedentes, o por lo menos no los conocemos de alguna intoxicación, y principalmente eso, iría descartando lo principal, eso. Sofi, antes de tomar las conductas, ¿no? Uno suele hacer una interpretación diagnóstica. ¿En qué estás pensando vos para eso? O sea, ¿está bien tomar esas conductas? ¿Qué pensás? ¿Una intoxicación para tóxico? ¿Por qué a salud mental? ¿Y qué otra cosa se te ocurre también que solo con lo que tenemos hasta ahora puede tener el nene y qué otras cosas irías a buscar después en el examen físico, por ejemplo, que todavía no? Yo el tóxico no lo descartaría, pero me parece que ahora es secundario. Yo ahí estoy leyendo lo de que pone Marbotino, que también se interna por riesgo principalmente para él y para terceros. Lo primero que pienso es en un trastorno de la conducta que por ahí tiene que ver, como dije, con los antecedentes previos que tenía el paciente. Y pienso más en un cuadro de tipo psiquiátrico, yo. Después me faltan como por ahí algún poco de datos como para pensar en una patología un poco más orgánica, con más que nada con respecto a estos cambios de conducta que tuvo, más que nada me faltaría un poco más del examen físico, ¿no? Pensando, no sé, en algún cambio de conducta, no sé, algo tumoral o algo que pueda generar algo orgánico, ¿no? Pero por lo pronto eso. Bien. Perdón. Acércate, ahí va a venir a hablar Ale. Perdón, pero Horacio está acá y se activa su propio... Nada, me parece que no estamos agotando la instancia clínica en este paciente. Primero que si bien el interrogatorio fue muy rico, fue apuntado a ciertas patologías en particular, sobre todo el trastorno de neurodesarrollo y trastornos psiquiátricos, que me parece perfecto, pero no tenemos un examen físico. No sabemos si esa inestabilidad de la marcha era una ataxia o no era una ataxia, si tiene algún otro signo de alteración neurológica o alguna otra característica del examen físico previo a las interconsultas. Si uno la va pensando, no podemos dejar de evaluar al paciente entero y ver qué otras cosas tiene. Bueno, un poco lo que yo apuntaba con esta pregunta era justamente que me respondan eso y tener en cuenta de que es una urgencia psiquiátrica y que al paciente hay que internarlo, y que necesita sí o sí un examen clínico, neurológico y psiquiátrico completo, digamos, y minucioso. Bien, más que nada a eso. Y para que se acuerden, siempre que hablamos con psiquiatría, obviamente si es en el episodio agudo, lo van a evaluar y demás, pero siempre hay que descartar todo lo orgánico en los pediátricos para decir que es algo psiquiátrico, y más con la edad que tiene 7 años. Es bastante chico para ya tener un trastorno psiquiátrico. Bueno, entonces ahora un poquito antes de llegar al examen físico, recordar un poco cuáles serían los criterios de ingreso, digamos, por qué lo tendríamos que internar a este paciente. Esto igual lo dijo Sofía, que bueno, hay que determinar si el paciente está en peligro de sí mismo o a terceros. A veces se trata por ahí de patologías crónicas donde ya, digamos, todos los niveles de apoyo en cuanto a la familia y a la escuela no son suficientes, entonces necesita otro tipo de ayuda, como es, por ejemplo, el hospital. Cuando hay, bueno, situaciones de gravedad clínica, ante la necesidad de observarlo por más de 24 horas, y lo más importante, me parece acá aclarar, es establecer un diagnóstico diferencial, porque como decía Flor, hay que descartar
todas las causas, no solo las causas psiquiátricas, sino también tener en cuenta las causas orgánicas de este episodio que tuvo el paciente. Una cosita más, antes de llegar al examen físico, por ahí está bueno saber ante qué paciente vamos a estar, porque puede ser que el paciente venga agitado y agresivo, que va a ser un paciente que va a estar enojado, que quizás cuando son pacientes más chicos pueden llegar a estar corriendo por toda la guardia, no queriendo que los revisemos. También puede ser un paciente apático y desconectado con los demás, totalmente todo lo contrario a estar agitado, ¿no? O puede pasar de un estado a otro, o puede ser que estuvo agitado y agresivo en la casa y cuando llegó a urgencia ya está tranquilo. Eso me parece que hay que tener en cuenta porque nos podemos encontrar ante cualquiera de esos escenarios. Bueno, y ahora sí, pasando un poco al examen físico del paciente, les voy contando que tenía una frecuencia de 90 latidos por minuto con 22 respiraciones, temperatura de 36, saturado en 99 del ambiente. En cuanto al peso, estaba en un percentilo 50, igual que la talla. En cuanto al aspecto general, lo que observaron era que estaba en regular estado general, que estaba conectado, que no tenía alucinaciones al momento del examen físico, pero que estaba angustiado y reticente al examen. Y también estaba febril. Aclararon que las pupilas eran isocóricas y reactivas a la luz. Después el resto de los aspectos no hubo nada que llame la atención. Sí, continúo. ¿Algo más preguntarían del examen físico? Yo no tengo bien nada. Espera que me falta un... No, por eso, para ver si... bueno, ¿algo más que quieran saber del examen físico? ¿Dentro de esto? ¿Dentro de parámetros o en general? No, en general. ¿Y el examen neurológico? Ahí estamos hablando acá que tiene antecedentes de la... ¿Querés venir a hablar acá, Kevin? Sí. De que tenía antecedentes de este reflujo, ¿cómo era? Piloureteral. Grado 3, que no tuvo un seguimiento y abandonó el tratamiento. No sé si también tendrá una patología renal con alguna connotación neurológica, alguna acumulación de un tóxico que esté teniendo lesión crónica. O sea, eso, una patología base como no tantas veces orgánica o algo neurológico, pero buscar estigmas a nivel de alteración del tono, movimientos atípicos, así podríamos... Bien, acá todos coinciden que faltaría la evaluación neurológica. Entonces ahí un poco sobre lo neurológico decía que estaba, vigil, conectado, que respondía a órdenes simples, con un Glasgow 15-15, sin signos de foco motor, fuerza, tono, marcha conservados y reflejos presentes. Me gustaría hacer un parate en el tema de no revisar los genitales. Una de las causas de excitación psicomotriz y demás es el abuso infantil o el maltrato. Es un paciente que todavía revisar de ayuda. Perfecto. No sé si todos escucharon que lo que decía Ale es que no se revisó años genitales y un paciente con estas características al motivo de consulta, digamos, puede ser una causa. El tema del abuso y del maltrato, por eso estaría bueno que, obviamente, eso también revisarlo. Madre sufrió violencia de género, como la hacía sufrir en Bien. Acá Rodri también, más que nada con el antecedente del padre con violencia de género. ¿Sabes por qué no se realizó? Supuestamente porque estaba muy angustiado, entonces lo dejaron y no lo revisaron. Acá Miguel pone, la idea era con el interrogatorio tener una aproximación diagnóstica para pensar en que vamos a buscar el examen físico y las conductas urgentes que habría que tomar si fueran necesarias, más allá de la interpretación posterior. Claro, lo que voy es que uno siempre, cuando está haciendo el interrogatorio, dirige ese interrogatorio hacia una sospecha diagnóstica y luego dirigirá también el examen físico buscando minuciosamente las cosas que espera encontrar según las patologías que sospechan. Por eso que nos detuvimos a consultarle hasta ahí en qué pensaban, en qué se les ocurría.
No, el nene estaba, acá Lu pregunta por qué no dejó que revisaran los genitales, estaba muy angustiado, entonces no querían molestarlo. Acá un poco, me parece como para hacer una autocrítica fuera de no es una revisión de historia clínica para nada, pero también una autocrítica personal, que por ahí nosotros no estábamos, dijimos que necesitaba un examen neurológico, clínico y psiquiátrico completo, y la verdad que de la esfera psíquica hay muy poquito. Entonces, ¿qué le gustaría saber más de la esfera psíquica que quizás no está plasmado en el examen físico? Por ahí, a ver, no sé si se escucha. No sé, ¿lo escuchan a Ale? Ahí se acerca. Nada, por ahí estamos acostumbrados, cuando hablamos de examen físico, a que el paciente sea algo pasivo, casi inerte, y es un nene de 7 años que puede colaborar con el examen, que puede declarar, y la esfera psíquica puede ser evaluada si su discurso es organizado, si no es organizado, que describa él mismo la sintomatología, las calificaciones, el periodo en el cual tuvo esa excitación, si entiende lo que le pasó, si sabe que tiene algo o si no está totalmente inconsciente de su patología, porque eso nos va a orientar también a sindromizarlos. Si pensamos en algo psiquiátrico, hay síndromes psiquiátricos en los cuales los podemos sindromizar, así como si pensamos en algo orgánico también podemos hacerlo. Entonces, por ahí saber eso, cómo era el discurso, si era consciente de lo que pasaba, si sabía dónde estaba, si había tenido noción del episodio en el momento en el que transcurría. Perfecto, gracias Ale. Bueno, a eso más que nada apuntaba. Y, Agus, ¿me escuchás? Sí, ¿quién es? Ah, perdón, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. No me quedó bien en claro, no sé si lo dijiste, cómo terminó de hacer ese episodio o cuando lo revisaron, si seguía teniendo los mismos pensamientos o no. O sea, por lo que dice, aparentemente no, pero no me quedó claro cómo se dio ese episodio. Claro, al momento del examen. Un poco lo preguntó Mari, si se acordaba lo que había sucedido, y por ahí cuando vos decís angustiado, o sea, si tenía algún pensamiento, alguna idea, o lo veían triste, o él por ahí decía cómo se sentía, y cómo era el habla, si hablaba normal, si hablaba más lento o hablaba más rápido. Nada. Bien. Bueno, respecto a lo del episodio, sí ya había cedido cuando le hicieron el examen físico. Que estaba angustiado era que no quería que lo revisaran, también dice reticente, que no quiere que lo revisen, no colabora tampoco con el examen físico. En cuanto al habla, no hubo nada que haya llamado la atención, la verdad eso está dentro de... no había ninguna alteración que llame la atención. No sé qué más me habías preguntado. Acá vos hace algo, comenta, vos Sergio comenta en el... Ahí está. Ahora Sergio comenta en el chat como esferas de la evaluación psiquiátrica o psíquica, el aspecto, la actitud, la memoria, el pensamiento y el ejercicio. Me parece que es súper ordenado. Perfecto. Eso es a lo que iba. Si estamos pensando justamente en algo psiquiátrico, está perfecto esa evaluación que decís, Agus, que hay que tener en cuenta. Digamos, no es solo en el examen físico, sino es que vamos a buscar ante un paciente así y que hay que siempre evaluarlo. Así que ahora vamos a pasar a la otra. Uy, esperen. A ver ahí. No puedo. Perdón. Ahí seguimos, ¿eh? Me siento una boluda con esto. Ahí está. Bueno, entonces un poquito como para ampliar qué es lo que buscamos, los signos vitales, lo de siempre. Tenemos que tener en cuenta la apariencia general, el aspecto, la actitud y la conducta, que era un poco lo que decía Agus. Quizás en pacientes más grandes ver si el paciente está vestido, si la vestimenta está acorde a la fecha, digamos, a la fecha del año, si está aseado, si tiene alguna conducta muy exagerada, si, digamos, tiene una conducta procedente, improcedente, tener en cuenta la conciencia, la orientación, si estaba orientado, digamos, en tiempo, en espacio, consigo mismo. Después, si recordamos un poco de psiquiatría, que hablábamos de las funciones psíquicas,
que teníamos las funciones intelectuales básicas y superiores, la voluntad y la afectividad, y eso también un poco lo que estuvimos hablando de las funciones intelectuales básicas, evaluar la atención, evaluar la percepción, las alteraciones de la percepción, como son las alucinaciones, las ilusiones, evaluar la memoria, tener en cuenta el pensamiento. También las alteraciones que podemos tener son tanto del contenido como del curso del pensamiento, evaluar el juicio, la imaginación. Bueno, la voluntad, la afectividad, que tiene que ver todo esto con los sentimientos, las emociones del paciente. El lenguaje del paciente, que hay un montón de alteraciones del lenguaje, puede hablar más lento, más rápido, hay alteraciones del tono, hay también neologismos, hay un montón de alteraciones del lenguaje que tenemos que tener en cuenta, evaluar el apetito, el sueño y el consumo de tóxicos. Esto también que decía Ale de la conciencia o situación de enfermedad, y bueno, para, digamos, descartar otros diagnósticos diferenciales, obviamente exploración neurológica completa buscando signos motores o signos focales. Bueno, eso es más o menos lo que deberíamos buscar con un paciente con este cuadro, no solo enfocarnos en lo neurológico y en lo clínico, que obviamente es importante, pero también, si pensamos en algo psiquiátrico, evaluar la esfera psíquica. Bueno, ahora sí, ¿cómo lo interpretarían? Y si le piden algún examen complementario. ¿Quién se anima? ¿Alguno? Bueno, si no, alguno de acá. A ver, ahora te animás. ¿Alguno de allá también se puede? Bueno, acá ahora se anima a interpretar. Bueno, me interpretaría como nada, paciente masculino de 7 años que empieza por presentar episodio de excitación psicomotriz, a descartar etiología, que podría ser psiquiátrica, como más probable, o orgánica, y la dentro de orgánica podemos poner consigo de sustancias que es más fácil de descartar como para pensarlo. ¿Y algo más de Se escuchó orgánico? muy poco de lo que dijo, ¿no? ¿Se escuchó poco? ¿No se escuchó? Bueno, como Por lo menos yo. 7 años que empiezan por presentar episodio de excitación psicomotriz, a descartar etiología, como primer término psiquiátrica más probable, y segundo término orgánica, que podría ser consumo de sustancias, Ahí me hicieron que lo repita yo, a ver si. Claro, vos repetís lo que dice porque vos te escuchás, pero... pero ahora la no. persona Bueno, que está hablando, no. esperen que me acerco yo al micrófono igual porque lo alejamos un cachito. Bueno, ¿me escuchan a mí? Sí. Sí, sí. Bueno, lo que decía Ara es de interpretarlo como bueno, un paciente masculino de 7 años con agitación psicomotriz, y dentro de las causas pensar en algo psiquiátrico o en algo orgánico. Y dentro del orgánico hablaba de lo toxicológico. ¿Y algo más del orgánico? Ahí hay otra interpretación. Acá, Ana Paola, creo. Creo que sí. Pone paciente masculino que ingresa por alteración psicomotriz acompañado de alteración de la percepción a descartar causa orgánica, psiquiátrica o tóxica. Creo que era lo que me parece que faltaban antes de presentar de que ¿Y se puede sindromizar esas dos cosas que pone? Claro. ¿Qué les parece? Digamos, ¿tiene algún nombre la alteración psicomotriz y las alteraciones de la percepción? ¿Cómo? Pareciese algo, para sintonizarlo, en algo esquizotípico, no sé cómo es el término, pero la combinación de la alteración psicomotriz con las alucinaciones me hace más pensar en eso. Acá, perfecto. Acá Lu escribió episodio psicótico agudo. ¿Y por qué te parece, Lu, un episodio psicótico agudo? ¿Qué es lo que te hace encuadrarlo en esa entidad? Bueno, voy a hablar. Y básicamente por esas alteraciones, no me sale la palabra, no sé, alucinaciones visuales que tenía, ese estado de excitación psicomotriz y esa ideación que tenía de que era el diablo y que iba a matar a todos.
como que no estaba presente en la Re realidad. flasheamos Cuando uno no solito. está en la realidad o tiene otra realidad, a mí me hace pensar en eso, en un episodio psicótico agudo. Bien. Como una realidad paralela, ¿no? ¿Se ¿Y qué entiende? diagnósticos diferenciales se te ocurren de ese episodio psicótico? U otro, no sé. Permiso, yo creo que para acompañar a Lu, me parece que está buenísimo esto de hablar de episodio psicótico agudo, porque creo que está en el DSM-5. Dentro de los diagnósticos diferenciales no solo aparecen los inicios, digamos, los diagnósticos de trastornos psiquiátricos que cursan con psicosis, sino también trastornos orgánicos como intoxicaciones, tumores, eventos vasculares y demás. Digamos, por ahí algunas más frecuentes o los tengo más entrenados en el adulto, pero creo que es un diagnóstico que abre la posibilidad no solo a trastornos de índole psiquiátrica, sino también orgánicos. Claro, exacto, como una esquizofrenia, ponele, o puede tener alguna masa o un tumor que genere esta sintomatología. ¿A eso te referís? Las alucinaciones que son visuales. Perfecto. ¿Se acuerdan que hablábamos de las alucinaciones, que había un montón de alucinaciones, hablábamos de las visuales y de las auditivas, y que decíamos que las visuales nos hace pensar en algo más orgánico, así que obviamente que no deberíamos dejar de pensarlo. Bueno, entonces para ordenarlo un poco, ¿alguien me quiere decir bien? Agregar algo más. También me parece importante fijar la incidencia de estas enfermedades, porque a 7 años un trastorno, o sea, psicótico no me parece que no es lo más frecuente. Yo creo que primero haría algo de intoxicación con lo orgánico. Creo que los psicóticos, todos estos trastornos un poco más grandes, entre 12 y 15 años cuando son preadolescentes, adolescentes. Entonces por ahí también buscar lo que es más la incidencia de esta patología, lo que es más frecuente, y a partir de ahí, y también lo más urgente, ¿no? Creo que a partir de ahí empezaría. ¿Querés como cerrar la interpretación y decirme cómo quedaría de todo lo que estuvimos hablando? ¿Lu? Bueno, mientras dicen, lo que sí yo quería comentarles que también había tenido un paciente parecido al de Agus, con mucho más pequeño, lo que siempre dicen los psiquiatras, psicólogos, que una esquizofrenia, alguna enfermedad psiquiátrica de esas necesita una madurez del cerebro que a los niños más chiquitos es casi imposible que tengan esa, que empiecen con una esquizofrenia a los 7 años. Generalmente sí, como no sé quién de las chicas habló, que dijo que más o menos llegando a los 12, 15 y están un poco más organizados, digamos, la esfera cognitiva y demás, y pueden generarlos. O sea que siempre los más pequeños tenemos que pensar en lo orgánico. Y hay una de las cosas que ustedes no dijeron, pero acuérdense que las encefalitis autoinmunes también pueden generar alucinaciones y demás, y también puede ser en medidas insidiosas. Perfecto. Bueno, si quiere alguien que diga cómo queda la interpretación, si no pasamos a la próxima diapositiva y les cuento cómo quedó. Bueno, pasamos directamente, igual más o menos lo estuvimos hablando, y el paciente quedaría interpretado como un paciente masculino de 7 años que ingresa con episodio psicótico agudo a descartar etiología. Y ahí un poco lo que estuvimos hablando, trastorno orgánico, psiquiátrico y toxicológico. Dentro de lo neurológico se quería descartar tumor del sistema nervioso central y epilepsia y reumatológico. Y dentro de lo toxicológico, bueno, el uso accidental o intencional de algún medicamento. Entonces ahora para seguir un poquito, es lo que estuvimos charlando. Me gustaría hablar un poco del episodio psicótico agudo. Como estuvimos diciendo, es una urgencia psiquiátrica que se caracteriza por la presencia de todo lo que tenemos ahí, alteraciones sensoperceptivas, como son las alucinaciones, alteraciones del pensamiento como los delirios, el desvío en el juicio de la realidad, alteraciones del comportamiento, conductas motoras desorganizadas o anormales, y ahí, por ahí es importante destacar que se puede presentar con un estado de hiperactividad de excitación, pero también se puede presentar como una inhibición psicomotriz o con síntomas catatónicos. Y también puede tener síntomas negativos.
Igualmente, digamos, los síntomas de una psicosis son variables y más allá de que sea orgánico o, digamos, algo de origen psiquiátrico, casi siempre van a tener alteraciones sensoperceptivas del pensamiento y alteraciones del comportamiento. Y lo que podemos decir es que tiene un origen diverso. Muchas veces se hablaba de psicosis primarias y secundarias. Ahora se habla que es igual más de lo mismo, psicosis debidas a enfermedades orgánicas, psicosis originadas por el consumo de sustancias tóxicas y fármacos, y las generadas por enfermedades psiquiátricas. Entonces, un poco lo que estuvimos hablando sobre las enfermedades, sobre la psicosis debido a enfermedades orgánicas, generalmente las relacionadas con enfermedades neurológicas, como por ejemplo algún TEC, epilepsia. Podemos pensar en alguna enfermedad infecciosa, como encefalitis, meningitis o sepsis, neoplasias como tumores del sistema nervioso central o ACD, pero también se puede presentar en trastornos del equilibrio electrolítico, hipoglucemia, hipohipertiroidismo, y también se puede presentar en un lupus. En cuanto a las psicosis originadas por el consumo de sustancias tóxicas y fármacos, generalmente se piensa en el uso o abuso de drogas que son psicomiméticas, como cocaína, anfetaminas, alucinógenos y cannabis, pero también se piensa en algunos medicamentos como son, bueno, corticoides, anticolinérgicos, antihistamínicos. Hay un montón de fármacos que causan psicosis. Y por otro lado, la llamada psicosis primaria, que, bueno, acá puse algunas, una de ellas puede ser la esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo, esquizofreniforme, de ideas delirantes. También hay que pensarlo en trastornos del humor. También lo que dijo Ale, que es importante, un paciente que tiene una alteración del comportamiento de manera brusca y que previamente era un nene sano y que no consumía ninguna sustancia, hay que pensar en algún, digamos, en algo autobibliográfico que haya sucedido como un abuso o maltrato. Eso siempre hay que pensar. Y después, algún trastorno generalizado del desarrollo también se puede presentar como una psicosis. Ahora, en base a estos diagnósticos diferenciales, perdón, lo que me faltó decirle, este cuadrito me gustó porque diferencia un poco las psicosis primarias de las secundarias, que es más o menos de lo que venimos hablando, y bueno, que lo que estuvimos diciendo es que las secundarias generalmente tienen un comienzo más agudo, en cambio las primarias tienen síntomas prodrómicos y con un comienzo más bien insidioso. Las alucinaciones auditivas nos hace pensar más en psicosis primarias que en secundarias. En las secundarias pensamos más en las visuales. Generalmente la psicosis primaria tiene antecedentes familiares, tiene una evolución crónica y los síntomas neurológicos son raros. Y en la secundaria generalmente no hay antecedentes familiares, generalmente son de duración corta y que puede llegar a haber síntomas neurológicos. Y otra cosa que decía Lu, que también me parecía importante, creo que Lu fue la que lo dijo, son las edades de aparición de estas enfermedades. Digamos, la presentación en edades atípicas y en un nene previamente sano nos hace pensar más en una psicosis secundaria que en una psicosis primaria. Y ahora sí, pensando un poquito digamos, en el episodio que tuvo el paciente y en todos los diagnósticos diferenciales, ¿qué les parece que deberíamos pedirle para lo que queremos descartar? ¿Qué le pedirían? ¿Ahora? ¿Alguien que quiera contarme qué le pediría? Bueno, como para iniciar dentro de, habla Agustín, de los estudios de laboratorio, pediría, bueno, de la analítica de sangre un hemograma que creo que me va a referenciar un poco sobre la posibilidad de alguna infección en curso. Le pediría también un estado ácido base y un ionograma, que a pesar de que clínicamente el paciente no tiene taquipnea, ningún por ahí signo clínico de estar cursando con una alteración del estado ácido base, ni tampoco signos, manifestaciones en piel fuera de lo neurológico de alguna alteración del ionograma, también lo pediría para, digamos, documentarlo. También
creo que pediría un coagulograma para ver cómo es su estado de coagulación y que no sea alguna coagulopatía que nos pueda aumentar la posibilidad de algún evento vascular o una hemorragia a nivel del sistema nervioso central. Y creo que después ya por ahí pensaría en algún estudio por imagen en agudo, aunque quizá no pueda muy probablemente ser normal, podamos descartar alguna de las patologías que representen una urgencia para nosotros los clínicos, que sería una tomografía simple de encéfalo. Perfecto. Bien. Y en cuanto a, ¿harías alguna interconsulta o hablarías con algún servicio? Sí, repitiendo un poco lo que ya se dijo, hablar con el servicio de salud mental como para que, digamos, sin interferir nosotros con ninguna medicación previa a eso, ellos puedan hacer alguna valoración como especialista. Quizá después de descartar lo orgánico nos recomienden alguna medicación para controlar esta excitación por si vuelve a repetirse, así como profiláctico y ya tratamiento de base. Y de toxicología lo mismo, para que nos auxilie por ahí con algún estudio complementario fuera del estado de ácido base, la búsqueda de algún tóxico en orina o demás. Perfecto. ¿Algo más le pedirían? Pensando en lo que, digamos, en lo que queremos descartar, en los diagnósticos diferenciales. Acá Ana Paola pone también lupus, FAN, anti-DNA, antifosfolipídicos, y eso, no sé si algo más. Maga, ¿levantaste la mano? Perfecto. Bueno. Bueno, si quieren podemos ir a lo que se le pidió al paciente. En cuanto a laboratorios, se le pidió un hemograma, coágulo, una función renal y hepática, perfil lipídico, tiroideo, prolactina, FAN, anti-DNA, C3, C4 y anticardiolipina, que es un poco lo que estuvimos hablando, para descartar, digamos, lo que estuvo diciendo Agus. En cuanto a las imágenes, se le pidió una resonancia, y en cuanto a las interconsultas, se hizo interconsulta con neurología, que le solicitaron la reso, salud mental, tóxico y servicio social. Ahora si quieren vamos a los resultados y me dicen qué les llama la atención. Son un montón de cosas juntas, pero bueno. Si querés, Agus, mostrarles vos lo positivo y continuar. De última, si alguien nota algo que le llama la atención, que te lo digas y por ahí progresamos. Continuamos entonces. No sé si ven ahí los tóxicos en orina, que nos dieron positivos para benzodiazepina. Ahora un poquito como para resumir. Perdón, y estas las respuestas de las interconsultas. Bueno, más o menos lo que estuvimos diciendo, neuro que le pidió la reso, tóxico que le pidió los tóxicos en sangre, salud mental que los fueron evaluando durante toda la internación, y que en una de esas entrevistas el paciente dice haber consumido en forma accidental medicación de su abuelo que fueron a visitar. Ellos negaban rotundamente porque estábamos en cuarentena y nos decían que no habían salido a visitar a nadie, y después me dijeron que había ido a ver a su abuelo. Bueno, y servicio social lo mismo, que entrevistan a la madre y al nene. Pregunta, ¿sabés qué tipo de estudio complementario hicieron para los tóxicos en orina? ¿Un test rápido o no sabemos? No sé. Los test rápidos tienen falsos positivos y a veces hacen en la guardia y son falsos positivos. No se hizo en la guardia, pero no sé. Sí, igual está escrito cuánto es lo que tiene en orina, y ese test que hacen son con una tira y te dice positivo o negativo nada más. Así que seguro habrá sido el cuantitativo que le hacen en orina. Positivo 1400. ¿Quieren que vuelva a Por eso, pasar? está cuantificado, y el test este supuestamente rápido es con una tira y te dice positivo o negativo nada más, así que está cuantificado y es del bueno, si se quiere. Y volvé a Agus, a ver, porque no terminé de leer.
1400. ¿Algo que me quieran preguntar? Está Nuria en la clase también, no sé si por ahí nos puede aportar algo respecto a esto de lo que hablaban los chicos, de la positividad del test, si puede ser un falso positivo ese que se hizo. Sí, está por ahí, si no continuamos. No entendí. Sí. Claro, que los chicos decía Ale que el test puede ser un falso positivo, el que hace rápido, y que Chechu decía que le parecía que por el valor no era el test que se hace rápido, sino el que se hace cuantitativo en laboratorio. Para aclararnos esa duda, digo. Bueno. Pero nada, continúa, sí. Ay, no entiendo. Sí, tenía una eosinofilia moderada. A ver, ¿me ponen acá? Ahí tienes el bicho que veo. Bueno. Sí, igual independientemente de la eosinofilia, en realidad es como algo más que tenía el paciente, que habría que estudiarla, esta eosinofilia, pero no tiene que ver ahora con el cuadro agudo. Bueno, si quieren seguimos. Ahí. Bueno, esta es la respuesta de las interconsultas, lo que les decía. Y por ahí ahora hablar un poco sobre los estudios que uno pediría ante un paciente con una psicosis aguda, que es más o menos igual lo que estuvimos hablando. Siempre pedirle hemograma completo con glucemia, función renal, función hepática, perfil lipídico, tiroideo y detección de tóxicos en orina. Todo esto para descartar los diagnósticos diferenciales. Acá había encontrado un cuadrito que me había gustado que dice lo que pedís y sospechando que pedí. Después, en cuanto a las imágenes y lo que dicen las guías, en realidad el electroencefalograma, que generalmente se pide cuando uno sospecha, digamos, epilepsia por algún antecedente familiar o personal del nene, o si el cuadro tiene alguna característica relacionada con eso. Si no, no estaría indicado en primer lugar. Sí, una neuroimagen, eso está indicado siempre en primer lugar. Y después, digamos, vamos a ir dirigiendo a los estudios complementarios en base a lo que uno va sospechando. No, a mí me gustaría hacer como un paréntesis. ¿Querés venir y acercarte? Ahí viene Ale a decirnos. No, a mí me gustaría hacer como un paréntesis, más que nada por lo que estuvimos hablando de descartar o no descartar la intoxicación como diagnóstico diferencial. Las intoxicaciones también se pueden sindromizar en diferentes toxindromes y deberíamos preguntarnos si las benzodiazepinas producen alucinaciones o cuadros de psicosis aguda. Bueno, no te me adelantes. Bueno, ¿qué les parece esto que dice Ale? Gracias. No, no sé, por ahí no sé si pensar en el efecto en sí de las benzodiazepinas, sino por ahí un efecto adverso como un paradojal que haya hecho por las benzodiazepinas. No sé si se entiende. No sé si da alucinaciones, pero sí la excitación y que están así sacados, sí. Pero no sé si pero un paradojal te lo puede dar las benzodiazepinas el consumo en exceso. Me parece también que lo que no nos tenemos que olvidar, que por ahí a veces pasa que frente al hallazgo, frente a determinados resultados de laboratorio, de exámenes complementarios, nos olvidamos de lo que recabamos en la historia clínica y puede coincidir un paciente intoxicado con un paciente con algún tipo de alteración en el neurodesarrollo, pero este paciente tenía algunos antecedentes patológicos que, bueno, como que no nos podemos olvidar, sea para el seguimiento si se va como diagnóstico intoxicado o como para seguir firmes en algún diagnóstico diferencial. Perfecto, Agus. Era un poco lo que iba a decir ahora, que más allá de que este nene haya tenido el episodio agudo por las benzodiazepinas, no podemos descartar que sea un paciente con alguna base, digamos,
que pueda llegar a desarrollar en algún momento un cuadro psiquiátrico, pero que en este caso lo haya gatillado, digamos, las benzodiazepinas. Por eso también hay que recordar siempre que, digamos, el diagnóstico del paciente no cierra solamente en la internación, sino que hay que seguirlo, y por eso este paciente está en seguimiento todavía con psiquiatría, más allá de su cuadro agudo que fue la intoxicación. Ahora, si quieren, como para despejar las dudas que nos planteaba Ale, podemos hablar un poco de las intoxicaciones por benzodiazepina, que nada, los psicofármacos son muy frecuentes como causas de intoxicación, y dentro de ellos las más frecuentes son las benzodiazepinas. Digamos, un montón de gente las tiene en su casa, a veces ni siquiera las considera como fármacos, y hay que interrogar a ver si toman algo para dormir. Generalmente se puede dar como intoxicaciones accidentales, que es esto lo que estaban hablando en el chat, de que por ahí se toman la pastilla de algún abuelo o alguien que viva en la casa, que eso generalmente sean los pacientes más chicos, o se puede dar intoxicaciones polimedicamentosas de los intentos de suicidio, y a veces también se combinan con alcohol, que ahí, digamos, el cuadro puede ser muchísimo más grave, ¿no? Generalmente son, esto es lo que decía, que eran seguros, pero que potencian efectos de otros depresores del sistema nervioso central. Bueno, y acá un poquito de lo que decía Ale, de cómo se va a presentar. Generalmente se presenta con inestabilidad de la marcha y somnolencia, y siempre tener en cuenta que las benzodiazepinas son drogas sedantes. Entonces, esa es la pregunta que, digamos, que uno debe hacerse. ¿Las benzodiazepinas me puede dar un cuadro de agitación psicomotriz o un cuadro con una psicosis aguda? Bueno, lo que estuve averiguando yo es que se puede dar cuadros con alucinaciones, pero lo que no me cerraba era la parte de la agitación psicomotriz, porque, digamos, como dijimos, los episodios psicóticos se pueden dar con agitación psicomotriz o no. Entonces, una de las cosas que me parece importante a tener en cuenta, bueno, acá la pregunta que me hacía, si las benzodiazepinas no eran sedantes, hay algo que tenemos que tener en cuenta que es muy infrecuente, que es, como alguien lo nombró, la reacción paradojal. La reacción paradojal es una reacción, como dije, muy infrecuente, se da en el 1% de los pacientes, y se caracteriza por un paciente que habla un montón, con liberación emocional, con excitación, movimientos excesivos, inquietud, hostilidad, rabia. No está tan relacionado con las alucinaciones, pero sí, ante un paciente agitado tenemos que pensar en un paradojal. Bueno, como dije que es infrecuente, que el mecanismo fisiopatológico no está muy claro. Se da en niños pequeños, en realidad lo que estuve leyendo es que se da más en niños menores de 5 años y, bueno, en los ancianos. Generalmente hay una predisposición genética y hay algún desorden psiquiátrico de la personalidad que también puede gatillar el cuadro. Generalmente una vez que el fármaco, que se retira el fármaco, la reacción cede. Sí está descrito que se puede dar aloperidol o flumazenil, pero en realidad lo que estoy hablando con el servicio de tóxico es que generalmente lo que hacen acá es esperarlo al paciente, porque generalmente son episodios cortos y que se den solos. Así que no es necesario darle ninguna medicación. Y después un poco, ya para terminar, hablar un poco de qué hago con un paciente que me viene con un episodio psicótico en la guardia. Porque más allá de que quizás no es un cuadro de presentación muy típica en pediatría, nos puede pasar tanto en un consultorio como en una guardia. Entonces, estas más o menos son las estrategias que tenemos, desde el apoyo psicológico hasta las técnicas de movilización física y los fármacos. Pero acá lo que debemos plantearnos, que esto lo que estoy hablando un poco con el servicio de psiquiatría, es ante qué paciente estamos y en qué contexto estamos. Si nos viene un paciente al consultorio con este episodio, o si nos viene un paciente a la guardia, que generalmente cuando es la guardia es un episodio más bien agudo. Y si nos llega el paciente así a la guardia, pensar si está agitado o no, o si no está agitado, porque ahí digamos, el tratamiento va a ser distinto. Un paciente que no está agitado, sí, por ahí podemos ir más a las técnicas de contención verbal y no tanto, digamos, a la inmovilización física, porque no va a ser necesario porque el paciente no está agitado. Pero sí, quizás
deberíamos utilizar fármacos si es que el paciente está muy alucinado, digamos, y está como perplejo, entonces por ahí se le puede dar algún fármaco por vía oral. En cambio, si el paciente está agitado, lo que uno debe pensar es intentar controlarlo, digamos, intentar como disminuir esa agitación, y generalmente las técnicas de contención verbal ya no serían de primera línea, sino que directamente habría que pasar a las técnicas de movilización física y a los fármacos inyectables. Y obviamente siempre que tengamos la herramienta de poder consultar con el servicio de salud mental, obviamente está bueno trabajar en conjunto, pero hay hospitales que quizás no tienen esa herramienta y no tenemos psiquiatras infantiles a la mano, digamos, a quien poder consultar. Esto es más o menos todo lo que estuvimos hablando, que me parece que está bueno. Es un cuadro de la Sociedad Española de Pediatría, donde también plantea si el paciente nos viene agitado, si nos viene en contexto de un aislamiento, y si tiene cuadros, si el cuadro es psicótico o no. No lo voy a leer todo porque es todo lo que estuvimos hablando, pero por ahí plantearnos esos escenarios, si está agitado o no, y si está ante un cuadro psicótico. Bueno, y ahora por último, yo sé que los objetivos van al principio de una clase, no van a lo último, pero mi idea era ponerlo a lo último porque, bueno, yo generalmente suelo spoilear todo, así que lo puse a lo último. La idea un poco de este Ateneo era presentar un paciente atípico en pediatría, pero como les decía, nos puede, digamos, se nos puede presentar tanto en una guardia como en algún hospital de cualquier tipo de complejidad. Entonces está bueno saber que existen estos episodios y saber identificarlos, tener en cuenta los diagnósticos diferenciales y cómo lo vamos a manejar en urgencias, los factores de riesgo, que es un poco todo lo que estuvimos hablando al principio, y plantear un abordaje integral, bueno, mediante la anamnesis, el examen físico, los estudios complementarios y de manera interdisciplinaria para poder llegar al diagnóstico y al tratamiento. Bueno, y esta es toda la bibliografía que utilicé. No sé si alguien tiene una duda y me quiere preguntar algo. Eso sería todo. ¿Alguien me quiere decir algo? Estuvo buenísima, Agus. Bueno, gracias. Contamos con creo, porque la verdad que no los vi, pero los invité a Carlos, de Salud Mental, y a Nuri, si alguno de los dos quiere aportar algo más, no sé si están por ahí. Está Nuria, o estaba Nuria, Carlos no. Ah, bueno. Nuri, ¿algo que nos quieras contar? Hola chiquis, acá estoy. Perdón, justo me había perdido los últimos minutitos de la charla que bajé a buscar algo, pero nada, me encantó la presentación, me encantó repasar la clínica psiquiátrica y sobre todo el examen físico, o sea, el examen que tenemos que hacer nosotros de las distintas esferas. Y bueno, me gusta también que se resalte la posible ocurrencia del paradojal en nenes, que bueno, hablamos un montón de eso con Agus, y yo le decía que en realidad nosotros lo vemos muchísimo en la guardia, que por ahí ustedes no lo ven tanto porque no lo solemos subir a la internación, porque son episodios realmente cortos y autolimitados, y nosotros no solemos tratarlos, así que lo terminamos viendo nosotros, pero es realmente frecuente. Cuando buscas bibliografía, cuesta bastante encontrar bibliografía tiene una baja prevalencia en general, pero en la práctica clínica y sobre todo pediátrico lo van a ver un montón. Y nada, la verdad que me gustó por ese lado. Y después, bueno, sí, lo que hablaron bastante durante el Ateneo es siempre descartar igualmente las otras causas orgánicas, porque para un paradojal por benzo fue bastante atípico igual la presentación de este nene, sobre todo la parte delirante que tuvo y tan alucinante, como que estaba muy organizada, pero bueno, nada, la verdad que re bien. Nuria, te hago una pregunta respecto al test para el diagnóstico de intoxicación por benzodiazepinas en orina.
Hay dos formas, hay uno rápido y otro que no es tan rápido, digamos. ¿Y cuál es la diferencia en la sensibilidad o cómo lo utilizan ustedes? Sí, tenemos dos métodos. Nosotros tenemos las tiras rápidas para determinación de algunos tóxicos y algunas drogas en orina, y después tenemos el método de laboratorio. No me acuerdo bien, bueno, el de laboratorio creo que es por cromatografía, o no me acuerdo bien el método de laboratorio. Entonces lo que cambia es que el punto de corte para, creo que es para clonazepam, que es uno de los más frecuentes que hay en las casas, es bastante alto y pueden ser frecuentes los falsos negativos. Y después el tema de las tiras reactivas, el problema es que en realidad para nosotros poder darle una validez tiene que estar verificado por un bioquímico esas tiritas. Por eso nosotros no lo solemos usar y realmente no tendrían gran implicancia, solamente sirven para nenes que entran en coma de origen desconocido y es como la única herramienta rápida que tenemos ahí en la guardia para descartar o que nos guíe para una causa tóxica, pero después en general solemos esperar el resultado del laboratorio porque una vez que hacemos la tirita reactiva nosotros, el bioquímico no te verifica o te valida un método que ellos no realizaron. Así que es básicamente como medio no hacer nada. Pero sí cambian los puntos de sensibilidad, básicamente. Y dentro de lo que es benzodiazepinas, también tiene sensibilidad específica para distintos tipos, o sea, para como se dice, para el lorazepam, alprazolam, clonazepam, todos tienen distintos puntos de corte. Así que te va cambiando un poquito eso. Yo hacía referencia al test rápido, no es algo que he escuchado de pasillo, porque hace poco hubo un paciente en la 3 que entró con un episodio de depresión del sensorio bastante importante, lo vio la gente de tóxico, no sé quién estaba de guardia, le hicieron una tira rápida y daba positiva para benzodiazepinas, pero en tóxico no se casaba con el diagnóstico, les parecía que no podía ser. Después el paciente terminó teniendo una hemorragia del sistema nervioso central y terminó en terapia. Y me quedó eso, que la tira en orina por guardia puede ser un falso positivo, si no está validada por un bioquímico, puede no ser diagnóstica, y lo mandatorio es la clínica. Totalmente. Sí, tal cual. Bueno, ese nene fue punto de discusión de un montón de cosas y parte de eso que se discute es esto, que realmente a nosotros la tira reactiva en guardia no nos da gran peso diagnóstico realmente. Nos guiamos por lo que dice Ale de la clínica y siempre esperamos el laboratorio oficial. Bueno. ¿Alguien más? Yo quiero hacer un comentario final mío, ¿no? Final mío. Que es respecto a lo de la clínica y la interpretación diagnóstica, que claramente haciendo el Ateneo ahí, colaborando con la realización del Ateneo con AUS, aprendimos un montón de cosas que nosotros habitualmente no estábamos tan acostumbrados a interrogar y que creo que tendríamos que afinar mucho en realidad en toda la clínica, en la semiología y sobre todo en la anamnesis de los pacientes que consultan con un motivo de consulta del orden de la salud mental. El examen físico, también como dijo Agus, lo de la esfera psíquica, medio que estamos medio flojos de ese lado, por ahí tomamos una conducta de que no es un paciente nuestro, sino que es un paciente de salud mental, y en realidad salud mental es un interconsultor más, al igual que el resto, y es un paciente pediátrico, el cual tiene que hacer una valoración clínica exhaustiva, que creo que en general, o por lo menos lo que me pasa a mí, nos quedamos cortos. Así que está bueno empezar a discutir este tipo de pacientes. Y yo quiero sumar a lo que dijo Miguel, que me parece que a punto de partida de este Ateneo, que está re bueno la anamnesis que tuvieron al principio del Ateneo de AUS, y cada uno lo pueda hablar, porque es mucho más fácil, chicos, que hablarlo por el chat. Me parece que estuvo muy bueno el Ateneo de hoy y la discusión entre todos ustedes, y se entiende mucho más el paciente, así que está buenísimo que lo sigamos repitiendo así.
Sí, además también por una cuestión de tiempo, porque si alguien escribe y el otra persona habla para repetir lo que esa persona escribe, también se está hablando, se está escribiendo en el chat. Por ahí si nos animamos a participar entre todos y charlar, es mucho más entretenido y rico. Y que todas las preguntas sirven, y de acá, de todos los Ateneos, se aprende de cualquier año y de todos, todo parejo. Así que nada, bienvenidos.